Política de Estado. Ministro Ernesto Villegas asegura que el incremento salarial protegerá la Navidad de los venezolanos. Insuficiente. Consecomercio señala que aumento debe ser acompañado con otras medidas. Avance judicial. Fiscal Tarek William Saab anuncia detención de presidente de Bariden por corrupción. Reunión. Federación de Transporte presenta propuestas para solucionar conflictos sobre el costo del pasaje. Capturado. Arrestan a sospechoso de mortal tiroteo en Walmart. Astros campeones. Houston se coronó en el 7º juego de la Serie Mundial. Lamentable pérdida. María Marta Serra Lima falleció a sus 72 años de edad. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenas tardes y bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Lidio Pérez y Milagros Zambrano, les presentamos lo que es noticia hasta ahora. Comenzamos. El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, manifestó que las medidas económicas anunciadas este miércoles por el presidente Nicolás Maduro buscan proteger el poder adquisitivo de las familias venezolanas durante la época decembrina. Que vienen a atender un reclamo de nuestro pueblo por la defensa del salario, por la defensa del ingreso y por la garantía de que la familia venezolana reciba lo fundamental en estas Navidades, digamos, los insumos para la elaboración de la hallaca, el regalo que es tradicional para nuestros niños y niñas, los juguetes, que son los primeros, están de primeros en el orden de prioridades, y estas medidas de compensación salarial, de cesta TIC y de pensiones para todas y para todos. Villegas afirmó que la circulación del nuevo billete de 100.000 bolívares facilitará las operaciones económicas en el país. Señaló que el gobierno nacional tiene como propósito promover las transacciones por pagos electrónicos. Al estar en circulación estos billetes de una más alta denominación, pues las transacciones deben realizarse con mayor facilidad. Es una herramienta que utilizan, digamos, las sociedades en situaciones cuando hay este tipo de demanda, de mayor volumen de billetes, de menor denominación, y es una respuesta que facilita las operaciones. Ahora, el propósito del gobierno del presidente Nicolás Maduro y el propósito de las economías del mundo, debemos decirlo, no es solamente Venezuela, un gran país como es China, tiene un plan para prácticamente desaparecer el uso de papel moneda en 10 años. El titular del Despacho de Comunicación e Información destacó que a 4 millones de hogares venezolanos recibieron una bonificación especial de 500.000 bolívares a través del Carnet de la Patria. El incremento del salario mínimo integral es insuficiente para cubrir las necesidades básicas del venezolano. Así lo aseguró la presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcategui. Es un ajuste que no viene acompañado por las medidas adecuadas para corregir las distorsiones de nuestra economía. Tenemos una situación en la que los venezolanos están viendo cómo este nuevo aumento ya desapareció de su bolsillo sin ni siquiera haberlo cobrado. Todavía faltan 2 semanas para que ellos puedan percibir ese dinero y ya el incremento que ha habido, producto no solamente de eso, sino de los diferentes cambios que ha habido en la macroeconomía venezolana, en los indicadores macroeconómicos, hacen que este aumento sea simple y llanamente sal y agua para todos los usuarios. La gremialista señaló que el sector empresarial se encuentra tomando las previsiones necesarias para soportar el ajuste salarial. El proceso de postulaciones de candidaturas para las elecciones municipales previstas para diciembre de este año fue extendido hasta la medianoche de este jueves. Así lo informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. La titular del ente electoral explicó mediante una nota de prensa que como parte de la activación de la fase para oficializar dichas postulaciones ante las diversas juntas electorales municipales, se debe consignar los recaudos correspondientes que son exigidos por la ley. Además, dijo que el lunes 6 y martes 7 de noviembre se realizarán, de ser necesarias, las sustituciones y modificaciones que así decidan las organizaciones con fines políticos. Del mismo modo, Lucena indicó que se inscribieron 7.106 ciudadanos, de los cuales 1.292 se han presentado ante las juntas electorales municipales.
El presidente de la Alianza del Lápiz, Antonio Ekarri, señaló que la abstención no mejorará las condiciones electorales. Ekarri especificó que su partido está en contra de la abstención electoral. A su juicio, la oposición venezolana no sabe cómo administrar lo que asegura es una inmensa mayoría. Manifestó que la Alianza del Lápiz no estará presente en las elecciones municipales e hizo un llamado a la reflexión y a la unidad. También expresó que se debe realizar un referendo para eliminar a la Asamblea Nacional Constituyente con observación internacional. En Estados Unidos, 3 personas murieron en un tiroteo ocurrido la noche de este miércoles en uno de los almacenes Walmart de la localidad de Thornton, en Colorado. Las víctimas fueron 2 hombres y una mujer, quienes fallecieron luego de ser trasladados al hospital. En el hecho, otra persona resultó herida. La policía capturó a un sospechoso identificado como Scott Hubstrom, de 47 años. También están investigando la procedencia de un vehículo que podría tener relación con el tiroteo. Hasta el momento se desconoce si se trata de un atentado terrorista. En España, la Fiscalía solicitó este jueves que se emita una orden de arresto contra el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y 8 de los exconsejeros del gobierno catalán, quienes son investigados por supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Esto en relación con el proceso independentista en esa región. Según fuentes del tribunal, el fiscal solicitó prisión eludible con fianza de 50.000 euros para otro exconsejero, Santi Vila, quien dimitió el pasado 26 de octubre en la víspera de que el Parlamento catalán votase una declaración unilateral de independencia. Amigos, hacemos nuestra primera pausa. Pero al regreso, Castigo. Trump pidió pena de muerte para responsable de ataque terrorista. Los detalles en minutos, ya regresamos, no se aparten. El diputado a la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, exigió al Ministerio de Salud el desarrollo de un programa de vacunación a fin de prevenir brotes de difteria en el país. El parlamentario denunció que la reactivación de esta enfermedad es producto de la disminución de la cobertura de vacunación en el territorio nacional. Aseguró que la difteria se puede prever con la aplicación de las respectivas vacunas. Además, señaló que se han registrado 5 casos de difteria en el Hospital Central de Valencia e informó que los estados Monagas, Carabobo, Bolívar y también Caracas son las regiones en las que se han conocido casos de este tipo. Tarek William Saab, fiscal general de la República, informó sobre la detención de 3 ciudadanos directivos de la empresa Variven, filial de PDVSA, por corrupción. Tenemos hasta el momento 3 detenidos que fueron aprehendidos hace unas horas por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DIGESIN. Y me refiero al presidente de Variven, está detenido. El presidente de Variven, Francisco Antonio Jiménez Justi, es el principal responsable. Joaquín Ernesto Torres Velázquez, gerente de servicios técnicos. Javier Alexander Sosa Diluvio, analista de compras. Se encuentran en este momento aprehendidos ya. Con solo 2 meses de gestión nuestra en este Ministerio Público hemos logrado 16 detenidos en la trama de corrupción de Petrozamora. Estoy hablando solamente del desfalco, del daño a la industria petrolera. No me estoy refiriendo a otros delitos, ojo, ni a Cadivi-Sencoex, ni el combate a drogas, ni delitos que tienen que ver con todo lo que establece el Código Penal en materia de delitos comunes. No, solamente me estoy refiriendo al daño causado a la industria petrolera. 16 gerentes y funcionarios de Petrozamora, 6 de la mafia que tiene que ver con PDVSA Monagas, vinculada a la devastación de casi 1.000 vehículos para estos ser traficados ilegalmente en las calles del país. 4 gerentes de Petropiar, 3 de Variven, 2 de PDVSA Yagua. Esto nos da una cifra inédita hasta la fecha, en un poco más de 2 meses, de 32 funcionarios, entre ellos 5 altos gerentes de la industria petrolera que actuaron en contra del pueblo de Venezuela.
que actuaron en contra del patrimonio nacional. Estos altos gerentes, hoy aprendidos, se suman a los 32 que he mencionado, que se encuentran en los sitios de reclusión del DIGESIN en Caracas, son Pedro León, director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco; Orlando Chacín, presidente de la Corporación Venezolana de Petróleo; Francisco Jiménez, lo acabo de mencionar. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció la incautación de 140 panelas de cocaína provenientes de Venezuela en el aeropuerto Las Américas de Santo Domingo, en República Dominicana. Diana Carolina Martínez nos amplía la información. Sí, muy buenas tardes, gracias por el contacto. El ministro Néstor Reverol explicó que la incautación de 4 maletas llenas de cocaína se realizó el pasado 30 de octubre. El cargamento habría salido del aeropuerto de Maiquetía a las 12 del mediodía, llegando a las 2:30 de la tarde aproximadamente a Santo Domingo, donde inició el procedimiento contra la interferencia ilícita. Allá en República Dominicana fueron incautados 140 panelas de cocaína en 4 maletas y se practicó la detención de 5 personas, entre ellos 4 funcionarios de República Dominicana, y en el marco de la cooperación internacional que tenemos con todos los países del mundo, en este caso con las autoridades de República Dominicana, pudimos recibir la información e iniciar acá con el Ministerio Público una investigación que ha traído como resultado la detención de 10 personas, entre ellos pues 5 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, un oficial y 4 guardias, que prestan el servicio antidroga en este aeropuerto. El ministro Néstor Reverol indicó que la investigación continúa y se tiene preparada orden de captura contra 2 funcionarios de seguridad aeroportuaria y también contra un maletero de la aerolínea Láser. Esta información será ampliada en la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Regresamos con ustedes. Gracias, Diana. Transportistas, usuarios y la Federación de Transporte presentaron nuevas propuestas a fin de buscar una nueva solución al conflicto del precio para el pasaje. Desde El Paraíso, Santiago Gutiérrez tiene los detalles. Hola, muchísimas gracias, amigos. Muy buenas tardes. En primer término, José Sánchez, presidente de la Federación de Transporte, advirtió sobre el colapso que ahora está más acentuado en virtud de que hay menos unidades activas. Por otra parte, hizo un planteamiento en relación con un bono de transporte. Esto nos ha llevado a conversaciones con el sector de usuarios y el sector estudiantil para lograr una alianza estratégica y entre los tres plantear situaciones de posibles soluciones a esta grave crisis en la que estamos inmersos, basados en la propuesta del bono de transporte y de posibles medidas paliativas que tengan que ver con insertar de nuevo al sector transporte como sector de primera necesidad en un dólar preferencial para obtener repuestos, insumos. Por su parte, Luis Alberto Salazar, en representación de los usuarios, habló de una alianza estratégica. Consiste en la discusión, cada vez que tenga que haber un incremento de las consecuencias que tengan a los usuarios. Ajustamos la tarifa, suben el pasaje mínimo. Entonces necesitamos necesariamente esa ayuda del gobierno, donde nos ayuden con los insumos, los repuestos y lo del dólar preferencial. Esta información la hablaremos esta noche en nuestra emisión estelar. Adelante. Gracias, Santiago. En breve, nuevo papel. Beyoncé tendrá una participación especial en el cine. Los detalles con Carielis Cuadros. Ya regresamos. Continuamos. El liderazgo femenino en el ámbito empresarial fue el tema de análisis durante un foro organizado por la Alianza Venezolana por el Liderazgo de las Mujeres, AVEM, que contó con la participación de la organización Cisneros y la Embajada Británica. Las participantes y asistentes al evento resaltaron que la equidad de género es fundamental para el desarrollo económico y el bienestar social de la sociedad. Crear conciencia de género, inclusión de género, desarrollar planes de igualdad, tener dentro de sus políticas la posibilidad de que las mujeres no abandonen la carrera gerencial. Y esos son los temas que nos congregan hoy. O sea, la idea del foro es poder unirnos gracias al apoyo de organizaciones internacionales y nacionales para poder llegar a algunos acuerdos mínimos desde donde arrancar como una hoja de ruta para que muchas mujeres talentosas no se queden en el camino. No solo en Venezuela, sino en todas partes del mundo, básicamente cuando un hombre y una mujer detentan el mismo cargo, se puede decir que el hombre gana 20% más que la mujer. Entonces, esos son problemas que identificamos en todas partes y son problemas que para lograr una verdadera igualdad de género necesitamos de alguna forma atender, y en ese sentido la embajada
ha apoyado el esfuerzo del sector privado venezolano para atender este tema y valoramos tremendamente, digamos, el hecho de que estemos poniendo estos temas sobre la mesa. Resaltaron que con este tipo de actividades se busca ofrecer a todos las mejores herramientas y experiencias para alcanzar la igualdad de género en las empresas. Lirio, amigos, iniciamos los deportes con el mejor béisbol del mundo. Porque los Astros de Houston de José Altuve y Marvin González se coronaron campeones de la Serie Mundial tras vencer a los Dodgers de Los Ángeles 5-1 en el séptimo y decisivo compromiso. Nos vamos al Dodger Stadium, donde los Astros picaron adelante en la parte alta del primer inning con doble de George Springer. En la segunda otra vez apareció George Springer para sacar la bola del parque y poner el juego 5-0. Los Dodgers anotaron una en la sexta con imparable remolcador de Andre Ethier, pero Charlie Morton se mostró implacable e impidió cualquier reacción californiana. De esta manera, los Astros de Houston se consiguen el primer título de Serie Mundial de la franquicia, con George Springer galardonado como el jugador más valioso de esta fase final. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Comenzamos las noticias del mundo del entretenimiento con Beyoncé. La cantante participará en el remake del Rey León. Queen Bee prestará su voz al personaje de Nala en la nueva versión del clásico de Disney. Con un comunicado se confirmó su participación y presentó al reparto completo que se encargará de dar vida a los personajes animados del film. El realizador de este ambicioso proyecto ya triunfó con El libro de la selva, que recaudó $966 millones en el 2016. El estreno del Rey León está previsto para el 19 de julio de 2019. Cambiemos de tema con el penoso fallecimiento de María Marta Serra Lima. La cantante argentina murió este jueves a los 72 años en un hospital de Estados Unidos. No se conocen las causas del fallecimiento, pero según recopila el diario El Clarín de Buenos Aires, la intérprete reveló hace poco que debió operarse de la columna por dolores en la espalda y en las piernas. Serra Lima fue un referente del bolero y la música romántica, no solo en Argentina, sino en varios países de América Latina, con 46 discos grabados en su carrera. Así llegamos al final. Soy Carilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carielis. Y al regreso en entrevista a Venevisión, el Lirio estará conversando con Néstor Ovalles, ministro para el Trabajo. Eso será al regreso, los esperamos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo anunciamos, hoy en Entrevista Venevisión recibimos como invitado a Néstor Ovalles, el ministro para el Proceso Social del Trabajo. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Ministro, bien oportuno tenerlo porque el presidente Nicolás Maduro anunció un nuevo incremento salarial, quinto del año, y sería el número 19 de su gestión como presidente. Vamos a ir desmenuzándolo poco a poco. En principio, ¿cuánto era el salario mínimo anterior y en cuánto quedó ahora? Sí, para ser más exacto, primero que todo, buenas tardes. Bien, gracias por estar en este programa. Sí, el quinto de este año, sostenido aumento, sostenida política, consecuente política del gobierno bolivariano en la protección del salario, la protección de los trabajadores y de la familia. Exactamente. Venimos de un salario mínimo de 136.544 bolívares, tal como lo indica la lámina. De tal manera que al producir un 30% de aumento sobre esta base de 136.000 venezolanas y venezolanos, trabajadores y trabajadoras, el salario mínimo a partir del 1 de noviembre de este año estará en el orden de los 177.507.44, tal como lo indica la lámina. De seguida, y sumado a este aumento del salario mínimo y que compone el concepto ingreso mínimo nacional, está el beneficio de alimentación que deriva de esa ley, que es el llamado cestatique socialista. Venimos de un aumento de 21 unidades tributarias a 31 unidades tributarias, lo que lleva de 189.000 bolívares el cestatique socialista a 200
179.000 bolívares exactos al aumentar de 21 a 31 unidades tributarias. Esto compone, si me permites, esto compone el ingreso mínimo nacional. Como podemos ver en esta lámina, tenemos el nuevo salario mínimo decretado por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y tenemos el beneficio, exacto, ahora sí. Tenemos el nuevo salario mínimo, 177.000 bolívares, 507,44. Adicionamos los 279.000 del ingreso del cestatique y constituimos el ingreso mínimo legal por 456.507 bolívares con 44. La sumatoria, el igual, el nuevo ingreso mínimo integral nacional. El presidente también anunciaba un bono de guerra. ¿De cuánto y con qué objetivo se da? Bueno, este aplica el bono de guerra, era la lámina que teníamos anteriormente, que por error utilizamos. El bono de guerra aplica para los pensionados y pensionadas. Recuerden que nuestros pensionados y pensionadas tienen una pensión homologada al salario mínimo. Cuando aumentamos el 30% del salario mínimo, se aumenta la pensión de todos los pensionados y pensionadas a lo largo y ancho del país. Sumamos el bono de guerra, así denominado, con 53.252 bolívares, punto 24, tal como lo indica acá la lámina. Adicionamos y tenemos para pensionados y pensionadas un monto total de 230.799.68 bolívares. Esa, pensionados y pensionados, es la pensión más el bono de guerra, el bono especial que compone el ingreso de los pensionados y pensionadas. Ministro, ya que nombra a los pensionados, un sector vulnerable, el Ejecutivo Nacional, el Parlamento en general y hasta podríamos decir que la Asamblea Nacional Constituyente están en deuda con ellos. ¿Cuándo habría el cestaticket, el boleto de alimentación para los adultos mayores? Ciertamente, ante un sector vulnerable, pero que no le es indiferente, no le ha sido ni le será al gobierno bolivariano. No solamente se trata de la pensión y del bono especial que hemos referido, también se refiere a los pensionados y pensionadas con toda la política de protección a la familia que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ejecuta permanentemente. Un sector vulnerable que en Venezuela, a diferencia de otras partes del mundo, atiende la contingencia de vejez, la contingencia de retiro por vejez, la atiende de manera pronta y con el pago de una pensión de por mes adelantado, sin que tengan que recurrir a mecanismos indeseables, a formas que en el pasado le permitían reclamar este derecho recibiendo una respuesta cruenta, una respuesta muy bárbara en algunos casos para nuestros pensionados y pensionadas. Y en la pregunta sobre el tema del cestaticket socialista, el cestaticket para pensionados y pensionados, eso forma parte de un debate nacional. Fue introducido en la Asamblea Nacional en desacato y se abrió un debate. Fue claro para entonces el compañero Héctor Rodríguez, hoy gobernador del estado Miranda, cuando señaló que frente a eso debíamos ser serios, debemos ser responsables y trabajar actuarialmente, trabajar con cifras en la mano para dar viabilidad al cestaticket de pensionados y pensionadas. Sin embargo, frente a una realidad de un embate de guerra económica, tenemos la pensión por ley y tenemos el bono especial de guerra económica. ¿Cómo harían los pensionados y la población en general que no está habituada al comercio electrónico, a utilizar las vías electrónicas para cobrar este nuevo incremento con esta dificultad que hay para conseguir efectivo? Estamos frente a un problema complejo y se le buscan soluciones. La SUDEBAN está abocada conjuntamente con el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, que ha desplegado una campaña pedagógica que permita incorporar a nuestros pensionados y pensionados, a los adultos mayores, al sistema de banca electrónica. Es un problema que choca con una tradición, pero además con una realidad. Nuestros pensionados y pensionadas acuden a un tipo de economía de pequeños circuitos en donde el tema del uso de la moneda de circulación nacional es necesario y que no opera a través de los sistemas electrónicos, llámese estos de cajeros electrónicos o, mejor dicho, de puntos de venta. De tal manera que eso es un esfuerzo de educación, de pedagogía, de ir rompiendo barreras frente a lo que la tecnología genera a veces, que es cierta resistencia,
para poder paulatinamente, en un proceso de bancarización que ordenó el presidente de la República, Nicolás Maduro, y que desde hace bastante tiempo tienen a su mano los pensionados y pensionadas, que es que la tarjeta de débito les permita a ellos hacer transacciones electrónicas y evitarse la situación difícil y a veces extenuante de las colas en las agencias bancarias a lo largo y ancho del país. Ministro, cada vez que hay un anuncio de aumento salarial y sobre todo tan seguido, se generan muchas reacciones. Por ejemplo, ya economistas y gremios como Concecomercio han dicho que el problema no es aumentar el salario, sino generar medidas integrales para corregir distorsiones de la economía y aumentar más bien el poder de compra, que con poco o menos dinero alcance para poder comprar más y que lo que hay que controlar es la inflación. Algunos expertos llaman incluso o hablan ya de hiperinflación. Yo le voy a dar apenas algunas de las reacciones que ha habido para escuchar su respuesta como representante del Ejecutivo Regional. Por ejemplo, el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles, decía, sí, gobierno nacional, con la inflación más alta del planeta, el anuncio salarial oficialista es una burla más a los trabajadores venezolanos. Y el diputado y economista y profesor universitario José Guerra decía que el nuevo incremento es apagar la candela con gasolina de avión. Bueno, precisamente nosotros no somos los que usamos la gasolina, ni de avión, ni de carro. Hay otros que han tenido experiencia de usar la gasolina para quemar personas, para quemar seres humanos, y no precisamente el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Cumplimos con un mandato constitucional, lo hemos repetido. La Constitución establece claramente la necesidad de un salario mínimo vital y que el gobierno, el Estado venezolano lo garantice y lo ajuste. De tal manera que, consecuentes con estar dentro de la Constitución y permanecer dentro de ella, se producen los aumentos, los 5 aumentos salariales que se han dado este año, los 19 que se han dado en este periodo del presidente Nicolás Maduro, protegiendo al pueblo. Porque si algo vamos a decir, y quiero compartir con los usuarios y usuarios, con ustedes, es que nosotros no vamos a abandonar al pueblo. No lo vamos a abandonar y vamos a seguir protegiendo a la familia. En nuestra ley orgánica del trabajo aparece un concepto que se suma al ingreso mínimo nacional. El artículo 95 de esta ley establece la protección del ingreso a la familia. De tal manera que la composición del salario mínimo nacional, el cestatique socialista, el bono o los bonos que por la vía especial el presidente otorga, como el recientemente anunciado bono navideño, que alcanzará a 4 millones de venezolanas y venezolanas, las inversiones que hace el gobierno venezolano en materia de educación, 1 millón de morrales, 300.000 mujeres, madres de familia percibiendo la beca de útiles escolares en una situación apremiante con los útiles escolares en el inicio del año escolar. Las canaimitas, el PAE, se constituyen en conjunto de políticas que hacen a lo que la ley orgánica del trabajo y la Constitución establecen como la protección del ingreso de la familia, la protección de los trabajadores, de las trabajadoras y la protección en general del pueblo venezolano. A eso no vamos a renunciar, en eso seguiremos siendo indeclinables el gobierno bolivariano y la decisión del presidente, que en ese caso es infranqueable. Hay que proteger al pueblo, no hay que dejar solo al pueblo, y frente a las opiniones, reitero, bueno, hay quienes poco pueden hablar de situaciones que lamentar, como las que en el estado Miranda se produjeron durante 8 años y que ha padecido durante 8 años el pueblo de Miranda, a Dios gracias hoy, con un nuevo gobierno. Amplíenos sobre otras medidas de protección social, las tarjetas de hogares de la patria, el llamado Plan Chamba Juvenil, y ese también anuncio de recibir otra cantidad de dinero a quienes tengan el carnet de la patria. Sí, me voy a valer también de una gráfica para compartir con todos ustedes y con los televidentes Hogares de la Patria, como anuncio realizado la noche de ayer en Consejo de Ministros por el presidente constitucional de la República. Hogares de la Patria, como ustedes saben, se produce conectado al carnet de la patria. Uno de los mecanismos por los cuales habla el carnet de la plata, se materializa esa esperanza que es el carnet de la patria, es la tarjeta Hogares de la Patria. Ha sido aumentado de 140.000 bolívares a 190.000 bolívares, tal como podemos ver en la gráfica. De 140.000 bolívares a 190.000 bolívares. Los Hogares de la Patria, conjuntamente con el carnet y el movimiento Somos Venezuela, constituyen una misma ecuación. Los Hogares de la Patria, la tarjeta, el carnet de la patria es la base de datos
por la cual nosotros determinamos y establecemos las familias a las cuales va la tarjeta de Hogares de la Patria y esta ayuda de 190.000 bolívares de estipendio, y el movimiento Somos Venezuela, sus brigadistas desplegados por el país, visitando casa por casa para establecer y llegar en una suerte de discriminación positiva, de hecho positivo, a aquella mujer, a aquella familia, como lo hemos conseguido en el gobierno de Calle, una mujer, 2 niños discapacitados, sin empleo. Allí está el gobierno bolivariano, allí está el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y del presidente Nicolás Maduro. Ministro, el tiempo corre. ¿Cómo van los acercamientos con Fedecámaras? Chamba juvenil rápidamente, chamba juvenil de 140.000 a 190.000 también. Mientras en otras partes del mundo la desesperanza en el joven es un horizonte sombrío, en Venezuela nosotros apostamos por generar empleo joven y a través de esta política que ha aprendido de manera inusitada como chamba juvenil, protegemos al joven y le damos certidumbre en materia de empleo. Y finalmente, iniciaron las Navidades ayer y se inician las Navidades con anuncios como el bono de navideño a través del Carnet de la Patria. Este es otro mecanismo que el Carnet de la Patria permite que nosotros, sin mediación, sin clientelismo, sin ningún tipo de sesgo, pueda llegar al venezolano y la venezolana, indistintamente de su posición política, podamos llegar con este bono navideño del Carnet de la Patria de 4.500.000 bolívares a 4 millones de familias, como nos lo estamos planteando en este momento. Fedecámaras. Recientemente, el 25... ¿Se reunieron? Nos reunimos. Fue una reunión amigable, afable. Tratamos temas país, temas de la productividad, así como lo planteó, a quien le mando un saludo por estas cámaras, el doctor Carlos Larrazábal. Da testimonio él y doy testimonio yo de los términos en que se dio esa reunión, dialogante, buscando puntos de encuentro, y no solamente que los buscamos, los conseguimos. Quedamos establecidos con un mecanismo mensual donde los equipos técnicos de Fedecámara y los equipos del Ministerio del Trabajo se sentarán para abordar temas como estabilidad, temas como salud y seguridad laboral, condiciones de medio ambiente y de trabajo, recreación de los trabajadores y las trabajadoras, los llamados programas de recreación laborales, temas que no son sugerentes, que no son sustantivos tanto a la cúpula empresarial Fedecámara, y hemos encontrado en el doctor Larrazábal eco en este planteamiento, de tal manera que nos queden anunciar que mensualmente estarán viéndose los equipos técnicos de Fedecámara y quedamos nosotros. Al final, casi en el ascensor me dijo, no solamente los equipos técnicos, desearía que usted y yo, ministro, nos pudiéramos encontrar también con cierta periodicidad. Y así terminó, en esos términos, la reunión y hacemos votos, pues, porque esto se mantenga en los términos así planteados, porque el diálogo y la paz son 2 palabras que no nos arrebatarán nunca. Son 2 palabras que están dentro de nuestro discurso con una, no solamente contundencia, sino con creer firmemente en ello. Paz y diálogo forman parte de la fórmula con la que nosotros queremos a un país tranquilo, a un país que pueda seguirle el curso de su desarrollo y de la felicidad de todos los venezolanos y venezolanas. El despacho laboral tiene muchos temas, lamentablemente el tiempo se agotó. Gracias por haber venido a conversar con nosotros este mediodía. Estamos a su orden. Invitación abierta. Claro que sí. Y la acepto. Ministro, gracias nuevamente. Así despedimos esta entrevista de Venevisión con Néstor Ovalles, el ministro para el Proceso Social del Trabajo. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Milagros, quedamos contigo. Gracias, Lirio. Amigos, así concluimos la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden.